Mis ojos escudriñaban el cielo. De pronto una luz se movió y aumentando rápidamente su diámetro, estaba viniendo directamente hacia mí. Antes de aterrizar, había disminuido su velocidad. La maniobra de la nave fue silenciosa. Una vez parada en el suelo, me acerqué cuidadosamente y toqué la superficie metálica. Repentinamente una voz rompió el silencio: mejor no toque el casco, todavía está caliente. ¿Quiere significar que el casco es altamente radiactivo?, pregunté. No, no es radiactivo, fue la respuesta. El casco tiene un campo a su alrededor que rechaza toda la materia. Sus físicos lo describirían como el antiaspecto de la fuerza de atracción del átomo. Posteriormente la voz me dijo: ¿le gustaría entrar en la nave y hacer un pequeño vuelo? Me gustaría, repliqué. Se oyó un clic y rápidamente en la nave se formó una abertura de unos 5 pies de altura por 3 de ancho. Agaché ligeramente mi cabeza y entré. Una vez dentro, la voz me dijo: entré y tomé asiento. Me senté en el asiento delantero izquierdo que estaba más cerca de la puerta, y lo hallé confortable. Si usted está listo, pondré en marcha la nave. Instintivamente me afirmé en el asiento, y me así a los costados con mis manos. Un momento más tarde la Tierra pareció caer desde la nave con increíble rapidez. Al fondo, pude distinguir la línea delgada y oscura del Río Grande que separa el paso de su gemela, la ciudad Juárez de México. Seguidamente oí decir a la voz: usted está a 13 millas de la superficie de la Tierra. Y está ascendiendo aproximadamente media milla por segundo. Lo hemos hecho ascender lento, para que usted pudiera apreciar mejor desde el aire la vista de sus ciudades locales. En pocos minutos, estaremos sobre la vertical de Nueva York, a una altura de 20 millas. Desde esa altitud las luces de la ciudad eran más brillantes, y tenían más individualidad. Parecían una vasta colección de millones de diamantes blanco-azulados dispersos ante mí, centelleantes y fulgurantes sobre un fondo de terciopelo negro. Con todo, lo hermosa que es esta escena, pensé, y lo interesante que ha sido este viaje, lo cambiaría gustosamente por un viaje de 5 minutos en la nave nodriza. Lamento que no haya tiempo suficiente para arreglar esa excursión, fue la respuesta. Deberemos dejar muy pronto esta zona. Pero cuando regresemos, haremos contacto con usted nuevamente. Efectivamente, después de ser dejado nuevamente en Proving Ground y pasado algún tiempo, Daniel Free tuvo 2 encuentros más con el extraterrestre, Alan. En estos encuentros Daniel Free, como hombre de ciencia, que era, le hizo a Alan múltiples preguntas de aspecto científico: gravedad, campos energéticos, vida en la nave nodriza, origen de Alan, etc. He aquí en síntesis algunas de las respuestas recibidas por parte del extraterrestre, Alan. Sobre la gravedad: 1 grados. La ley de la gravedad no es una ley lineal, sino que sigue una curva común a todos los otros factores de la naturaleza. 2 grados. El campo gravitacional no disminuye precisamente con el cuadrado de la distancia, como Newton creía, sino porque en razón de la curvatura de la ley natural disminuye normalmente con una valuación ligeramente mayor, hasta llegar al valor cero, no al infinito como usualmente se cree, sino a una distancia finita. Por debajo de esta distancia o grado de separación, la fuerza es negativa. 3 grados. Podemos definir a un campo gravitacional negativo cuando la aplicación del factor llamado tiempo tiende a incrementar el grado de separación entre cualquiera de los diferentes puntos del factor llamado materia. 4 grados. El valor del campo gravitacional en cualquier punto es controlado por el valor de los otros factores de la naturaleza en ese punto. 5 grados. Las cargas eléctricas en el átomo son un factor que modula la forma de la curvatura gravitacional del núcleo. 6 grados. La gravedad no es enemigo de los viajes espaciales. Es un amigo, pero debe haber una verdadera comprensión antes que la amistad pueda dar sus frutos. 7 grados. Es perfectamente posible producir un campo gravitacional negativo entre la Tierra y un objeto dado sobre o cerca de su superficie por la aplicación apropiada de cargas eléctricas movibles. Tal campo sería efectivo solamente con respecto al objeto dado. Todas las otras materias en la vecindad quedarían en la posición positiva de la curva. Vida en la nave nodriza. Diagrama hecho por Free describiendo el interior de la nave de Alan. Nuestra nave es un sistema cerrado. Toda sustancia dentro de la nave queda dentro de ella. Nada es emitido, excretado o perdido. Hemos aprendido métodos simples para reducir todos los compuestos a sus elementos y recombinar estos elementos para obtener lo que necesitamos. Por ejemplo,
respiramos en la misma manera que ustedes. Es decir, nuestros pulmones toman oxígeno del aire y expulsan anhídrido carbónico. Por consiguiente, el aire de nuestra nave pasa constantemente a través de soluciones que contienen organismos vegetales que absorben el anhídrido carbónico y desprenden oxígeno, como hacen las plantas sobre la tierra. Los organismos vegetales usan el carbono para su propio crecimiento. En ciertas ocasiones estas plantas pueden transformarse en uno de nuestros alimentos. Las docenas de ciclos naturales a través de los cuales la vida se crea y se mantiene sobre un planeta como el de ustedes, son duplicados dentro de nuestra nave. Desde que el tamaño de la nave que contiene a nuestra raza es pequeño con respecto a un planeta, los ciclos deben cumplirse más rápidamente y bajo condiciones de control muy preciso, pero en cualquier otro aspecto, los ciclos de vida y reproducción son los mismos. Por supuesto, hay pérdida de energía durante estos ciclos, que debe ser recuperada de alguna fuente externa. Cuando estamos en la proximidad de estrellas, como el Sol, podemos captar más fácilmente más energía de la necesaria, así como su planeta recibe del Sol más energía útil de la que emplean. Durante nuestros viajes interestelares, nuestra nave puede viajar por varias generaciones a regiones más bien remotas con respecto a cualquier estrella, pero todavía podemos recoger cantidades de energía que llegan de millones de estrellas y galaxias remotas, y también hay por supuesto otras fuentes de energía de los rayos cósmicos y las diferencias de temperatura que también son aprovechables. Puede ser difícil para usted concebir una raza de seres inteligentes que pasan sus vidas dentro de los confines relativamente estrechos de su nave espacial. Y dentro de su limitada comprensión, ustedes pueden sentirse inclinados a tener piedad por tal raza. Nosotros, por nuestra parte, nos sentimos inclinados a tener piedad por razas primitivas que todavía están confinadas sobre la superficie de un solo planeta, donde son incapaces de poder controlar muchas de las condiciones que los rodean, y se vuelven víctimas desamparadas de terremotos, inundaciones, tornados, mareas, nevadas, sequías y otros riesgos que constantemente amenazan a los que viven en la superficie de un planeta. Cada aspecto de nuestro ambiente es controlado con precisión. La temperatura es mantenida constantemente dentro de una fracción de grado. La humedad, la presión atmosférica y aún la fuerza gravitacional que nosotros creamos dentro de nuestra nave son mantenidos exactamente en su punto óptimo. Mientras nuestros cuerpos raramente dejan la nave, nuestra tecnología nos ha provisto de una casi ilimitada prolongación de nuestros sentidos, así que, con el propósito de observación, aprendizaje y comprensión, podemos estar íntimamente presentes en cualquier momento, en cualquier lugar que nosotros elijamos para observar o visitar, siempre que el punto que deseamos alcanzar o ver esté a unos pocos millones de millas de nuestra nave. A través de esta habilidad que puede parecer extraña a ustedes pero que es bastante normal entre nosotros, somos capaces de generar y aplicar fuerzas simples a distancias considerables de nuestra nave. Nuestras habilidades pueden parecer algo sorprendentes e increíbles a su gente, pero son tan sorprendentes e increíbles como vuestras actuales capacidades científicas comparadas con las capacidades de vuestros propios antecesores, hace unos pocos cientos de años. Cualquier logro científico o técnico parece increíble a aquellos que no lo han alcanzado, porque ellos no lo entienden. Usted está perfectamente en lo cierto cuando señala que el símbolo del árbol y de la serpiente es común en la historia y en las leyendas de su planeta. También es común en el nuestro. La explicación es que tenemos, por lo menos en parte, antecesores comunes, orígenes de Alan. Hace decenas de miles de años, algunos de nuestros antecesores vivían en la Tierra. Había en esa época un pequeño continente en una parte hoy cubierta por el mar que ustedes llaman Océano Pacífico. Algunas de sus primitivas leyendas se refieren a esta masa de tierra sumergida como el continente perdido de Mu o Lemuria. Nuestros antepasados habían construido un gran imperio y una ciencia vigorosa sobre este continente. En la misma época, había otra raza que se va rápidamente sobre otra parte de tierra en el área central y sur del actual Océano Atlántico. En sus leyendas este continente ha sido denominado Atlántida. Había rivalidades entre las dos culturas en sus progresos científicos. Al principio, eran amistosas, luego se volvieron más amargas con el correr de los años, y cada raza hacía alarde de sus conquistas ante los otros. En pocas centurias su ciencia había sobrepasado el grado de desarrollo que existe ahora aquí.
No satisfechos con liberar pequeñas porciones de la energía del átomo, como hacen en la actualidad sus físicos, ellos habían aprendido a rotar toda la masa sobre eje energético. De la rotación de un trozo de materia del tamaño de un penique de cobre, resultaba la liberación de 75 millones de sus kilovatio/horas. Con el constante aumento de la tirantez entre las dos razas y con el constante aumento de los recursos destructivos, era inevitable que eventualmente se destruyeran entre ellas. Las energías liberadas en esa destrucción fue más allá de toda la imaginación humana. Ellas fueron suficientes para provocar el mayor cambio en la configuración superficial del planeta, y las radiaciones concomitantes fueron tan intensas y extendidas que la superficie de la Tierra se volvió totalmente inhabitable para el ser humano durante miles de años. Como le dije antes, nuestros antecesores fueron un grupo de sobrevivientes de este último colapso completo de la civilización de su planeta. Hace más de 30.000 años, según miden el tiempo en la actualidad, ellos habían desarrollado una ciencia material que en algunos aspectos, por lo menos, era considerablemente más avanzada que en el momento actual. Ellos siguieron las leyes naturales, en vez de amenazarse los unos a los otros como hace su ciencia. Sus máquinas eran por consiguiente más simples. Sin embargo, pudieron realizar cosas que ustedes no han sido capaces de hacer. Ellos también fracasaron en darse cuenta de la absoluta necesidad de un desarrollo parejo de los valores espirituales y sociales. Entre las dos naciones más importantes de esa era se desarrolló una fisura. La fricción entre ambas aumentó año tras año hasta que explotó una guerra de aniquilación. Armas de energía absoluta fueron usadas por ambas naciones, armas cuyo poder destructivo era 1000 veces superior a la bomba H que amenaza a su raza en la actualidad. No era cuestión de victoria o derrota. Simplemente se destruyeron una a la otra. Hubo pocos sobrevivientes, y las radiaciones a nivel de toda la superficie del planeta se habían elevado más allá de la tolerancia humana. Esto no significó que todos los sobrevivientes estuviesen inmediatamente condenados a muerte por las radiaciones, pero significa el deterioro progresivo de las funciones mentales y biológicas. Esto, junto con el gran número de mutaciones en sucesivas generaciones, eventualmente retrogradó su nivel de existencia. El Tíbet. En una meseta elevada, que ahora es el país del Tíbet, aterrizaron 6 de nuestras naves aéreas, y se realizó un concilio para determinar si se podía hacer alguna cosa. Se sugirió de realizar un intento de llegar a otro planeta. Los aparatos aéreos en uso en aquel tiempo eran capaces de viajar en el espacio y frecuentemente habían sido usados para alcanzar unos pocos de cientos de millas de altura sobre la Tierra. Sin embargo, no se había hecho todavía ningún intento para salvar las enormes distancias entre planetas, y los miembros de la tripulación estaban muy lejos de la certeza de que tal intento pudiese tener éxito. El planeta que ustedes conocen como Marte estaba entonces en conjunción con la Tierra, y por esa época las condiciones de su atmósfera, temperatura, agua etc. eran mucho más apropiadas para la sobrevivencia del hombre que las condiciones que sus astrónomos refieren existir en la actualidad. Se realizó una votación, y los miembros de la tripulación de 4 de las naves eligieron llevar a cabo la gran aventura, en la esperanza de preservar de ese modo, por lo menos una parte de la cultura de su raza. La remanente tripulación optó por quedarse en la Tierra. Ellos creían que debido a la elevación de la meseta en la cual estaban reunidos y el comparativo bajo nivel de las radiaciones que existían allí, podrían continuar viviendo en esa área sin sufrir completa degeneración física y mental en ellos, y en su descendencia. Puedo ver la pregunta que se forma en su mente, así que le explicaré que nuestra raza había logrado la perfecta igualdad de los sexos y ambos estaban igualmente representados en el concilio. De las 4 naves que ensayaron el salto, 3 llegaron a su destino. No hay noticias en nuestra historia de la suerte de la cuarta. Por muchas generaciones, la lucha formidable para sobrevivir demandó todo el tiempo y la energía del pueblo. Esas fueron las edades oscuras de la nueva raza, y tenemos comparativamente poco conocimiento de ese periodo. Los miembros de la tripulación original, inmediatamente después de su llegada al nuevo planeta, escribieron una cuidadosa historia de las razas de la Tierra, recalcando las causas del derrumbe. A través de las centurias, esta historia fue cuidadosamente conservada.
Es conocida como la gran lección y es la primera cosa que es enseñada a nuestros jóvenes cuando empiezan a prepararse para la vida activa. A medida que la batalla para la supervivencia era gradualmente ganada, el desarrollo de la ciencia material reasumió su ritmo normal. Con la lección del pasado constantemente delante de nuestro pueblo, hemos mantenido, siempre, los valores materiales en relación con los más importantes valores sociales y espirituales, como debe entenderse la ciencia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado.